Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias La importancia de la participación ciudadana en la prevención y el combate a la corrupción. El día de hoy presentan los comités de participación ciudadana y su actuación en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El ponente de hoy es el maestro Jorge Alberto Vázquez Segura y el moderador será Armando Quintana Armas. Comenzamos. Buenas tardes, sean bienvenidos todos. Le doy una grata bienvenida a nuestro ponente de hoy, el maestro Jorge Alberto Vázquez Segura. Me permitiré leerle su reseña curricular. Bueno, comenzamos. En su formación académica estudió en la licenciatura en Derecho y obtuvo la mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Derecho Penal, también con mención honorífica y por la División de Estudios de Posgrado de la misma institución. Su desempeño laboral tiene 14 años como profesor de la Facultad de Derecho, de las asignaturas Derecho Internacional Privado 1 y 2 respectivamente. En el sistema abierto ha impartido la materia de delitos en particular, también ha impartido la materia de delitos electorales en la maestría de Derecho Electoral de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como diversos cursos de la misma materia en el INACIPE y en las delegaciones de la entonces PGR. También es docente certificado en juicios orales por la Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, de la Secretaría de Gobernación. Cuenta con 2 diplomados en materia de juicios orales, el primero impartido por la PGR-US, Department of Justice, el segundo por el Instituto de la Judicatura Federal. Autor del artículo La necesaria evolución del procedimiento de la extradición en México, publicado en el libro Derecho Penal, temas de actualidad. Asimismo, en la revista de la Facultad de Derecho publicó el artículo El derecho del acceso a las videograbaciones de juicio oral en el sistema penal acusatorio. Ocupó el cargo de fiscal asistente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. En el Consejo de la Judicatura Federal se desempeñó como coordinador de áreas de la ponencia del consejero Alfonso Pérez Daza, secretario técnico del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y finalmente ocupó el cargo de secretario técnico para la gestión de los procedimientos, competencia del Comité de Transparencias. Como agente del Ministerio Público de la Federación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del entonces PGR, actualmente funge como comisionado del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Sea bienvenido usted. Adelante, los micrófonos son todos suyos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, Armando. Gracias a la maestra Telma. Gracias a nuestro director de la facultad, el doctor Contreras. Gracias a todos los que están aquí presentes. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado con la Convención de las Naciones Unidas para el combate a la corrupción y su vinculación y la actuación que tienen los comités de participación ciudadana en este ámbito. Vamos a dar una pequeña introducción antes de dar una serie de diapositivas, ponerles a ustedes una serie de diapositivas que pueden dar una mayor simplicidad al tema. Debo decir primero que México realmente no puede más con este lastre de la corrupción, porque el principal afectado de este mal realmente no son las instituciones, no son los políticos o los gobernantes. Los más afectados son las personas que conforman nuestra sociedad y principalmente aquellos que menos tienen. Don Carlos Castresana, fiscal de anticorrupción de España, señaló en la cumbre de Mérida que los ciudadanos que componen la llamada sociedad civil son quienes pagan la corrupción de los gobiernos y de las empresas. De los primeros, porque recaudan impuestos que son después distraídos en interés particular. De las segundas, es decir, de las empresas, porque éstas cargan en el precio final de sus productos a los consumidores, de lo que han pagado como soborno a los gobernantes o a los partidos políticos. No combatir la corrupción de forma eficiente, de forma coordinada o imparcial,
va a provocar que los recursos destinados a la salud, a la educación, a la vivienda, se vayan a las arcas de los delincuentes, en lugar de los niños, jóvenes, adultos mayores que más lo necesitan. Si la sociedad es la principal afectada por los actos de corrupción, lo justo, lo lógico, es que sea escuchada y forme parte de la solución. La sociedad debe buscar, desde su trinchera, dar la batalla contra este gigante de la corrupción, en pro de lograr la justicia social. El ilustre Don Quijote de la Mancha decía que lucho contra tres gigantes: el miedo, la injusticia y la ignorancia. La tarea del Sistema Nacional Anticorrupción y de los comités de participación ciudadana parece ser que esta tarea es más fácil todavía, pues nuestra única encomienda es luchar solo contra la injusticia derivada del no castigo a los hechos de corrupción. Debo de comentar que existe en México una cifra negra de delitos no reportados, en los que no se inicia investigación del 93.6%. Es decir, que solo se denuncian 6.4% de los delitos cometidos. De ese 6.4% de los delitos denunciados, solo el 1.14% es probable que llegue a dictarse una sentencia. Por tanto, 6.4 de esos delitos denunciados, es decir, el 98.86%, no se castiga. Quisiera hacer en este momento un pequeño ejercicio para que veamos cómo es el impacto real de estas cifras. Supongamos que en nuestra colonia, en una semana se llegan a cometer 1000 delitos. De esos 1000 delitos, solamente se van a denunciar 64. De estos, en menos de uno, se va a dictar una sentencia. Por ende, en todo caso, uno de esos 1000 delitos llegará a ser enjuiciado. Es decir, solamente uno de esos 1000 delitos va a tener, en su caso, un castigo. Con estos datos, por crudo que se escuche, podemos pensar que es rentable ser corrupto ante la poca o nula posibilidad de la aplicación de la ley y del consecuente castigo. Abordando ya un poco nuestro tema de hoy, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Kofi Annan, secretario entonces de la ONU, señalaba que para la ONU esta convención es la culminación de una labor que inició desde hace muchos años, cuando la palabra corrupción apenas se pronunciaba en los círculos oficiales. Es el resultado de difíciles y largas negociaciones. En términos generales, ¿qué contiene esta convención? Esta convención busca que se adopten medidas preventivas, busca que se tipifiquen las formas de corrupción más frecuentes tanto en el sector público como en el privado. Se exige a los Estados miembros que devuelvan los bienes procedentes de la corrupción al país de donde fueron tomados. Busca también una cooperación entre los estados y las autoridades judiciales o jurisdiccionales. También aborda el tema de la extradición. Busca una colaboración de la sociedad civil y los medios de comunicación. La participación ciudadana para lograr un combate efectivo contra la corrupción. Esta convención señala como una de las necesidades la participación activa de la ciudadanía, por lo que se requiere de las medidas adecuadas que fomenten el involucramiento de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales. En este preámbulo tenemos elementos mínimos para considerar que la sociedad es y debe buscar participar activamente, y no solamente a través de protestas, sino de forma propositiva, buscar de manera propositiva el combate a la corrupción. Como vemos, esta convención busca
que la sociedad civil se involucre de una manera más eficaz, eficiente y activa. Voy a pasar a ustedes una serie de diapositivas que justifican lo que yo estoy comentando. Si alguien me puede comentar si ya se ve la diapositiva. Maestro. Sí, ya se ve, profesor. Muy bien. Veamos, entonces, nuestro tema son los comités de participación ciudadana y su actuación en el marco de la Convención de las Naciones Unidas para el combate a la corrupción. ¿Cuál va a ser el contenido de estas diapositivas? Y del tema de hoy va a ser el siguiente. Uno, vamos a ver los antecedentes de la convención. Dos, aspectos generales de esta convención, conocida también por sus siglas en inglés como UNCAC. La participación ciudadana derivada del contenido normativo de la UNCAC. La Constitución y el Sistema Nacional Anticorrupción. Los comités de participación ciudadana y su actuación en el marco de la UNCAC, que es el tema central de nuestra exposición. Y el CPC, o los comités de participación ciudadana, y su actuación en el juicio de amparo. Veamos bien. Existen tratados internacionales previos al UNCAC. Estos tratados internacionales son la Convención Interamericana contra la Corrupción del 96, el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las comunidades europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea del 26 de mayo de 1997. Otra convención es la Convención sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobada por la OCDE del 97. Subrayo estas dos convenciones porque más adelante, estas dos convenciones en amarillo, porque más adelante vamos a ver que fueron puntos imprescindibles, necesarios para llevar a cabo la reforma constitucional. Otros tratados internacionales que también tienen que ver, que fungen como antecedentes de nuestra UNCAC, son el Convenio de Derecho Penal sobre Corrupción de Europa, el Convenio de Derecho Civil sobre Corrupción, la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción. Esta última es de julio de 2003, prácticamente muy cerca de la celebración de la UNCAC. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada de septiembre de 2003, también muy cercana, prácticamente cuando se firma la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Vamos a ver rápidamente cómo fue el trabajo que llevó a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de sus resoluciones que dieron pauta a la creación, que van a dar pauta a la creación final de esta convención que hoy nos toca hablar. Tenemos la resolución 56/61, donde se estableció por primera vez el Comité Especial encargado de negociar un instrumento jurídico internacional contra la corrupción. Diríamos que ese fue el primer paso puntual para llevar a cabo la creación de la UNCAC. La resolución del 55/188, en esta resolución se crea un grupo intergubernamental de expertos. La 56/186 nos habla de la prevención y la lucha contra prácticas corruptas y transferencia de fondos de origen ilícito y la repatriación de fondos que fueron desviados de un país. La resolución 56/260 del 2002, de enero de 2002, se pidió aquí al Comité Especial que concluyera para fines del 2003, es decir, ya había una necesidad de que se concluyera esos trabajos que, como vemos, iniciaron en diciembre de 2000. Y para el año 2002 ya se buscaba que se concluyeran esos trabajos. Tenemos la resolución 57/169, donde se aprueba la convención y se aceptó el ofrecimiento por parte de nuestro país
de ser el anfitrión para la firma de la Convención en Mérida, del 9 al 11 de diciembre de 2003. Vamos entonces ahora a pasar los aspectos generales de la UNCAC. Esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue aprobada el 31 de octubre de 2003 por la Asamblea General de la ONU con la resolución 58/4. Realmente es una convención que ha sido prácticamente adoptada por todos los países de nuestro planeta. Tenemos 168 estados parte, incluidas la Unión Europea, que han ratificado o se han adherido a esta convención. Por ello, es más que claro que esta convención tiene una aplicación prácticamente unánime en todo nuestro planeta. ¿Cuál es la finalidad de esta convención? La finalidad de esta convención es prevenir y combatir la corrupción. 2, llevar a cabo una cooperación internacional entre los Estados miembros de asistencia para la prevención y la lucha. Es decir, no van a trabajar los Estados solos, sino que va a haber una constante búsqueda de apoyos internacionales, ya sea por la ONU o por Estados parte, que apoyarán a países en vías de desarrollo. Y también busca la recuperación de activos para que aquellos países que fueron afectados se les restituyan las cantidades que fueron desviadas. Va a buscar también la rendición de cuentas de los asuntos y bienes públicos. No solamente se trata de confiar en los países o estados miembros, sino también se busca que los países y estados miembros rindan cuentas a la conferencia a efecto de verificar que se está cumpliendo con las expectativas y objetivos del propio tratado internacional. Tenemos un ámbito de aplicación. Se aplicará a la prevención, se vuelve a subrayar la palabra prevención, a la investigación, es decir, a la procuración de justicia y el enjuiciamiento, entiéndase, a la administración de justicia. La procuración a través de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, y el enjuiciamiento a través de los órganos jurisdiccionales competentes. No solamente en materia penal, sino también en materia administrativa, que sancionarán las faltas administrativas de particulares y de autoridades en hechos y actos de corrupción. También busca esta convención destacar aspectos, se insiste, la prevención, la criminalización, y ahí es donde me detengo un poco para comentarles lo siguiente. Esta convención maneja tipos penales, modelo, tipos penales en los que se propone a que el Estado, se propone a que los Estados parte los asuman, los trasladen a su propia normativa interna. Entiéndase el Código Penal Federal o los códigos penales locales. Entonces, los tipos penales que se describen en la convención serán puestos posteriormente en los códigos sustantivos penales de cada estado. Se busca una cooperación internacional para la prevención, la investigación y enjuiciamiento. Incluso esa cooperación internacional nos lleva más bien a los niveles de la extradición. Dentro de esta convención se habla de la extradición. Y un aspecto muy importante y relevante es la recuperación de activos. Que los estados parte busquen, a través de esta convención, recuperar aquellos desvíos de recursos que fueron realizados por instituciones, por servidores públicos, en complicidad con instituciones privadas incluso.
La UNCAC maneja una corresponsabilidad para combatir, para prevenir las faltas y hechos de corrupción entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil se destaca en este momento que la sociedad civil para la UNCAC es importante. La sociedad civil juega un papel importante. La pregunta es cómo va a jugar el papel importante, cómo la sociedad va a tener dientes, armas para poder combatir la corrupción, si no es un poder público. ¿Cómo la sociedad lo va a hacer? La respuesta la vamos a encontrar más adelante, que esta va a ser a través, en el caso mexicano, del Sistema Nacional Anticorrupción, donde los comités de participación ciudadana forman parte. Pasamos al punto 3, que es la participación ciudadana en la UNCAC. El artículo 5 y el artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción destacan que cada Estado parte establecerá políticas públicas contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad. Ahí, en este momento, la propia Convención establece la posibilidad de que la sociedad participe de forma muy activa. El artículo 6 nos habla de nueva cuenta de políticas públicas. Destaco la palabra políticas públicas en estos dos artículos, artículo 6 y el artículo 5, en virtud de que veremos más adelante cómo la propia Convención y la propia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción da posibilidad a que los comités de participación ciudadana propongan proyectos de políticas públicas al comité coordinador. El artículo 13, si teníamos duda de que la UNCAC realmente daba posibilidad o un margen de maniobra a la sociedad, se quita esta duda con el artículo 13. El artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción da todo un artículo particular, especial para la participación de la sociedad. En los Estados parte fomentarán la participación de la sociedad civil y ONGs en la prevención, vuelve a subrayarse la palabra prevención, y combate a la corrupción. Esa participación de la sociedad debe reforzarse con las siguientes medidas. Y yo destaco 5. 1 es el aumento de la transparencia y promover la participación ciudadana en la adopción de decisiones. 2, garantizar el acceso a la información. Creo que este tema de transparencia y acceso a la información ayer se discutió bastante bien y amplio con nuestra expositora. Así que no me voy a detener mucho al respecto. Pero sí destacamos la adopción de decisiones, es decir, la sociedad, de acuerdo con la Convención, la sociedad debe participar en la adopción de decisiones. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a ver en un momento más. En el ámbito académico también la sociedad debe participar, como estamos haciéndolo el día de hoy. Respeto a la libertad de publicar y difundir información relativa a la corrupción y garantizar que la sociedad conozca los órganos que combaten la corrupción para realizar denuncias. Rescato la palabra denuncias, el ámbito académico, la adopción de decisiones, la política pública, la política pública, como habíamos comentado en el artículo 6, y vamos desentrañando esto. El artículo 113 de la Constitución establece el Sistema Nacional de Anticorrupción. Este artículo 113 tuvo una reforma en el 2015 derivada de las obligaciones que contrajo el Estado mexicano. Obligaciones contraídas con las convenciones que ya las había comentado, 2 de ellas anteriormente. La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de la OCDE. Pero más aún, la convención que nos toca el día de hoy analizar es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Derivado de las obligaciones contraídas por México, es que se da la reforma constitucional para que se dé un sistema nacional anticorrupción. El artículo 113
señala que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinar entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Es decir, no solamente se trata de combatir la corrupción desde el ámbito penal, sino también desde el ámbito administrativo, así como la fiscalización y control de recursos públicos. En este momento trataré de darles a ustedes un panorama de cómo se integra a grosso modo el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene un comité de participación ciudadana que está integrado por 5 ciudadanos. El comité de participación ciudadana prácticamente representa a los organismos de la sociedad civil. Como vemos aquí, los organismos de la sociedad civil se encuentran apoyando a los comités de participación ciudadana, e incluso también podríamos comentar que los comités de participación ciudadana se apoyan en los organismos de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil, desde mi punto de vista, se encuentra representada en el Sistema Nacional Anticorrupción a través de los comités de participación ciudadana. Pero también el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un comité coordinador que prácticamente es el brazo que decide y que lleva a cabo la aplicación de forma más directa de las obligaciones que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción. El comité coordinador está conformado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de donde yo provengo, cuya titular es la doctora Mijangos, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el titular del INAI, el titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana. Es decir, uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana forma parte del Comité Coordinador. Y quisiera solamente retrotraerme rápidamente para hacer visual lo siguiente. En este apartado hablamos de la adopción de decisiones y lo vamos a rescatar en este momento. Aquí hacemos un resumen que la UNCAC determina que la sociedad civil debe participar en políticas públicas, en la adopción de decisiones, en realizar programas de educación escolares y universitarios y realizar denuncias. Va a participar prácticamente en estos aspectos la sociedad civil. Bien, vamos a este aspecto para mí de los más relevantes. Adopción de decisiones. Esta adopción de decisiones deriva de una determinación señalada por la UNCAC. ¿Cómo se da esta adopción de decisiones en la UNCAC? Tenemos atribuciones, en este apartado azul, tenemos atribuciones de los comités de participación ciudadana según el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Si la UNCAC señala que la sociedad civil debe de tener una participación en las decisiones, la pregunta es ¿cómo se ve reflejado en México? Se ve reflejado a través de las atribuciones de los comités de participación ciudadana que se determinan en el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Como ejemplo, podemos ver lo siguiente. Los comités de participación ciudadana proponen proyectos de coordinación entre instituciones en fiscalización y en control de recursos públicos, de prevención de faltas administrativas y actos de corrupción. Es decir, inciden en decisiones relacionadas con la prevención, con la fiscalización y con el control de recursos públicos. También los comités de participación ciudadana llevan a cabo de alguna manera decisiones porque proponen una terna para elegir al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta Secretaría Ejecutiva, cuyo titular es el secretario técnico, prácticamente va a realizar una labor importante, va a realizar la labor sustantiva de todas las obligaciones que se establecen en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Entonces, que el hecho de que los comités de participación ciudadana propongan una terna, elijan a tres personas que pueden formar parte de pueden ser el titular de esta Secretaría Ejecutiva, para mí es bastante importante. La ciudadanía también, a través de los comités de participación ciudadana, proponen una terna en la Ciudad de México, por ejemplo, para ocupar la titularidad de los OICs del Congreso de la Ciudad de México y del Tribunal Electoral. Esa es una pequeña muestra de cómo realmente esta obligación o esta determinación de la UNCAC para que la sociedad civil tenga una participación en las decisiones de un Estado sí se ve reflejada, puesto que tenemos como ejemplo estos 3 puntos que se destacan del artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero no solamente esto. Materialmente, la propia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción da atención a esta adopción de decisiones en virtud de que el presidente del Comité de Participación Ciudadana, que se insiste está conformado por 5 ciudadanos, el presidente del Comité de Participación Ciudadana es también el presidente del Comité Coordinador. Es decir, es el presidente de este órgano conformado por la Auditoría Superior de la Federación, por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Función Pública, Consejo de la Judicatura, INAI, Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. Y entonces podemos observar que la sociedad civil, representada a través de los comités de participación ciudadana, y en particular del presidente, tiene una incidencia importante del Sistema Nacional Anticorrupción en virtud de que el presidente del Comité de Participación Ciudadana también es el presidente del Comité Coordinador. También es el presidente del órgano de gobierno que se encarga, en términos generales, del Sistema Nacional Anticorrupción, se encarga de expedir estatutos de la Secretaría Ejecutiva, manuales de funcionamiento, programas de presupuesto, aprueba la estructura del sistema de la Secretaría Ejecutiva, sueldos y lleva a cabo los nombramientos. Entonces, realmente sí vemos una incidencia. Más aún, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, que es a la vez presidente del Comité Coordinador y del órgano de gobierno, es el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción. Como vemos, esta adopción de decisiones que se reflejan como una obligatoriedad para que los estados busquen que la sociedad civil tenga participación en la adopción de decisiones de la nación, sí se ve observada, sí se ve reflejada por lo que antes he comentado. Denuncias. La UNCAC da ciertos parámetros para que la sociedad civil, a través de los comités de participación ciudadana, lleven a cabo denuncias. ¿Por qué? De acuerdo con el artículo 21, seguimos con el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana. Dentro de estas atribuciones se encuentra proponer proyectos de mejora al sistema electrónico de denuncias y quejas, proponer mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción, proponer reglas y procedimientos para recibir denuncias. Es decir, la sociedad civil, a través del Comité de Participación Ciudadana, puede proponer proyectos en estos ámbitos relacionados con las denuncias para respecto de faltas administrativas y hechos de corrupción. Políticas públicas. La sociedad civil, según la UNCAC, debe participar en las políticas públicas. Y sí se ve reflejado porque en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, según su artículo 21, precisa que los comités de participación ciudadana pueden opinar y proponer políticas públicas nacionales, promover la colaboración con instituciones para elaborar investigaciones sobre políticas públicas. Es decir, nosotros, como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, podemos buscar a nuestra Facultad de Derecho a efecto de llevar a cabo acuerdos de colaboración para solicitar investigaciones sobre políticas públicas que combatan
que prevengan y sancionen faltas administrativas y hechos de corrupción. Otras atribuciones en términos generales que se destacan de la ley general y que están relacionadas con la UNCAC es llevar a cabo un registro. Los comités de participación ciudadana llevan a cabo un registro de organizaciones de la sociedad civil. Hay un vínculo importante con la organización civil. Proponer mecanismos de vinculación entre ONGs y la academia. Solicitar exhortos públicos cuando se requiera de alguna aclaración pública. Proponer recomendaciones, esto a nivel del sistema local anticorrupción, entiéndase la Ciudad de México. Bueno, mecanismos globales. Rápidamente debo destacar, vamos con el punto 5. La UNODC, que busca llevar a cabo la implementación y la aplicación correcta y adecuada lo más rápido posible de las obligaciones que se contraen en la Convención y de las exigencias de la propia Convención, establece una serie de mecanismos de examen para calificar a los estados respecto de las obligaciones contraídas en la Convención. Es decir, hay un ejercicio donde el Estado mexicano va a ser evaluado por otros dos países, uno de la región y otro país no de la región. Evalúan a nuestro país a efecto de que lleve a cabo una serie de respuestas a un cuestionario, y esas respuestas a ese cuestionario las evalúan estos dos países, y es así como se puede determinar qué tanto se encuentra México en el avance de la aplicación en su totalidad de las obligaciones contraídas en la Convención. Vemos aquí que este mecanismo de examen, su objetivo es proporcionar a la conferencia información relativa a los logros, las buenas prácticas y los problemas de los estados parte en la tarea de aplicación de la Convención. También busca ayudar a los estados parte a identificar y fundamentar necesidades concretas de asistencia técnica y promover y facilitar la prestación de asistencia. Es decir, no solamente se trata de calificar a un estado, sino también se trata de apoyarle donde se encuentra más rezagado. Fíjense ustedes que actualmente se está dando el segundo ciclo de del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México. Yo, que formo parte del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México, debo decir que tenemos apenas la invitación para que la oficina en razón de que la oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito, tuvimos la petición de la UNODC en México para que nosotros, como Comité de Participación Ciudadana, sirvamos de enlace en razón de que va a ser evaluada la Ciudad de México. Para eso nos mandan un cuestionario relacionado con el cumplimiento del artículo 33 de la UNCAC, que hace referencia a la protección de denunciantes. Cabe destacar que esta actividad de examen se realiza con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Como vemos, el Comité de Participación Ciudadana Local o los comités de participación ciudadana local servimos como enlace para llevar a cabo una autoevaluación entre pares en México. Ya casi para concluir, vamos con el último punto, que es el Comité de Participación Ciudadana y su actuación en el juicio de amparo. En este apartado quiero destacar lo siguiente. En el año 2018, bueno, más bien en el año 2017, se inició un juicio de amparo que al final fue resuelto por el amparo en revisión 311/2018, en donde estuvo como quejoso el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, siendo autoridad responsable el Senado.
El órgano jurisdiccional que resolvió esta situación fue el 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Como vemos, el Comité de Participación Ciudadana se amparó contra un acto de autoridad del Senado. El acto reclamado fue la omisión por parte del Senado a la obligación de ratificar o, en su caso, rechazar a los magistrados anticorrupción nombrados por el Ejecutivo Federal mediante oficio del 24 de abril de 2017. En razón de que el plazo de cumplimiento de esta obligación venció el 18 de julio de 2017, es decir, como el Senado no se pronunció respecto de la propuesta emitida por el Ejecutivo de los magistrados anticorrupción y feneció ese plazo que establece o que se precisa en la propia Constitución y otros instrumentos normativos, el Comité de Participación Ciudadana, en aras de privilegiar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, se amparó. El 10º Tribunal Colegiado el Senado consiste en que el Senado debe continuar. El Senado debe continuar con el proceso de designación de magistrado propuestos por el Ejecutivo. Llevar a cabo la comparecencia. Y por último, vemos otro amparo interpuesto por Mexicanos contra la Corrupción, la sociedad civil y la impunidad. Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, parte de la sociedad civil, se han parado porque no se habían designado los demás integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Finalmente, quiero concluir con lo siguiente. Hasta donde se sabe, la ciencia no ha descubierto el gen de la corrupción en el ser humano. Por ello, considero que este cáncer se combate desde la prevención que se da en la familia, con los valores éticos y la moral que enseñan los padres, pues en ella surgirán los futuros obreros, trabajadores, abogados, médicos, políticos, honestos o corruptos. El cómplice del crimen, de la corrupción, es generalmente nuestra propia indiferencia. Como comisionado del Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, estoy aquí porque no soy indiferente y creo, sin temor a equivocarme, que ustedes tampoco lo son. Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro. Ha sido un gusto haberlo escuchado. Abrimos la ronda de preguntas, algunos cuestionamientos que nos han llegado. El primero que le voy a hacer, nos lo manda el señor Tomás, ¿no? Y nos pregunta, ¿qué está sucediendo con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción? Él dice que tiene entendido que actualmente 4 lugares se encuentran vacantes. ¿Nos puede explicar a qué se debe, por favor? Sí, la respuesta será breve. Es que el Senado no ha puesto los ojos en esta tarea que tiene. Como vemos, ya son 2 amparos que se han interpuesto por la falta de acción que le obliga a la Constitución, y es por eso que en el último caso, que ya no quise exponerlo tan ampliamente, en el último caso que se observó en las diapositivas, es como el Mexicanos contra la Corrupción se amparó apoyando al Comité de Participación Ciudadana Nacional, que solamente hay un integrante, para efecto de obligar al Senado a que nombre o lleve a cabo las acciones a efecto de nombrar los demás integrantes del Comité de Participación Ciudadana Nacional. Entonces, es una inactividad, es una falta de atención, hay otras prioridades, pero al final de cuentas, como vemos, la sociedad civil sí puede buscar recursos
judiciales adecuados, entiéndase el juicio de amparo, a efecto de obligar a las autoridades para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo combatir la corrupción cuando los tres órdenes del gobierno hacen caso omiso a las denuncias y en algunos casos se encuentran coludidas? ¿Cómo uno como ciudadano le daría certeza a este tipo de acciones? Pues yo lo planteo desde dos puntos de vista. Uno, la prevención. Parte de lo que dije al último es que si esa prevención se hace desde casa y nosotros, que algún día o ya lo somos, padres de familia o madres de familia, o lo vamos a hacer, si no concientizamos que tenemos la obligación de generar en nuestros hijos esa raíz profunda de la ética, de los valores éticos y la moral, pues entonces estamos perdidos. Creo yo y estoy convencido que nosotros, como familia, construimos al futuro de la sociedad, el futuro que será, futuro ciudadano que va a ser o corrupto o honesto. De nosotros va a depender. Si nosotros esperamos a que el Estado lleve a cabo una serie de actos, pues estamos perdidos. Yo creo que debemos de comenzar nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, y tarde que temprano va a tener los efectos, incluso mayúsculos, que cualquier ley pueda existir. Segundo, considero yo que en el punto en que la sociedad se encargue de denunciar, como vimos al principio de la introducción, pues realmente hay un estado de impunidad. Pareciera ser, ojo, pareciera ser que es redituable ser corrupto, porque es prácticamente imposible que se le castigue a algún delincuente o algún servidor público. Es prácticamente imposible. Luego entonces, pareciera ser, lamentablemente, que es redituable ser corrupto. Si esto es así, lo que a nosotros nos queda como sociedad es denunciar, denunciar y denunciar, a efecto de hacer una presión importante, mediática, para que el Estado mexicano, los órganos de gobierno, lleven a cabo las acciones necesarias, porque de lo contrario, si no hay presión, si la sociedad no se involucra, si la sociedad no presenta las denuncias, aunque sabemos que difícilmente van a tener las respuestas que esperamos, si no lo hacemos, se sienten más cómodos porque piensan que no hay corrupción, porque no hay denuncias. Entonces, es nuestra tarea prevenir y denunciar y presionar de forma lamentablemente mediática para que seamos más visibles la sociedad que está harta de la corrupción. Ok, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué acciones ha realizado el Comité de Participación Ciudadana para combatir la corrupción en la Ciudad de México? ¿Nos puede platicar al respecto, por favor? Sí, debo comentar que el sistema local anticorrupción en la Ciudad de México lamentablemente está en pañales. Y debo decir que está en pañales porque somos la única entidad de la República que no se ha instalado en su totalidad. Su servidor acaba de ser nombrado el 5 de marzo de este año. Y a partir del 5 de marzo de este año, nosotros comenzamos a llevar a cabo gestiones para echar a andar el sistema local anticorrupción. En este momento les puedo decir que estamos buscando que se dé esa terna, para que se instale el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, quien realmente va a tener en su poder ese organismo descentralizado para llevar a cabo todas las políticas públicas. Entonces, estamos en pañales, estamos en una etapa de construcción. Debo decir que incluso no tenemos todavía recursos tangibles, no tenemos un edificio, no tenemos instalaciones, porque estamos echando a andar el sistema local anticorrupción y nuestra tarea en este momento es proponer las ternas correspondientes para que se vayan instaurando todos los demás entes que conforman el sistema local.
Ok, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo actúa de la mano del Comité de la Participación Ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo se interrelacionan y en beneficio de qué lo hace? Bueno, la sociedad civil, evidentemente, forma una columna vertebral de los comités de participación ciudadana. Como ven, la- las, los comités de participación ciudadana tienen la obligación de llevar a cabo un registro de organizaciones de la sociedad civil, o ONGs, que les interese combatir la corrupción. Con ellos tenemos que establecer enlaces, comunicación, debemos recibir sus propuestas, proyectos, llevar a cabo análisis, estudios, y a través de nosotros, ellos junto con nosotros, llevar esas propuestas de políticas públicas en su momento para prevenir y combatir faltas administrativas y hechos de corrupción. Entonces, por obligación, tenemos como comités de participación ciudadana tener un vínculo efectivo, plural y consolidado con los organismos de la sociedad civil. Ok. Por último, bueno, una otra pregunta que nos llega. ¿Cómo se puede armonizar bien el Sistema Nacional Anticorrupción que se ha visto retardado en su operación? Y en su opinión, ¿considera que ha funcionado o nos tenemos que esperar un tiempo más? Bien, pues yo creo que la respuesta se da por los hechos. Si vemos que los comités de participación ciudadana nacionales, el Comité de Participación Ciudadana Nacional, no tiene la integración adecuada en razón de que solamente está un integrante, vemos que en la Ciudad de México vamos apenas iniciando, pues no podemos decir que ya estamos a un nivel adecuado, idóneo o pertinente. Debemos decir más bien que estamos en esa búsqueda, en esa lucha de consolidarnos. No es una tarea fácil, no es sencillo, pero en lo personal, en el sistema local anticorrupción, insisto, tenemos de creación o de existencia a partir del 5 de marzo, y del 5 de marzo a la fecha, pues no ha pasado mucho tiempo, no ha pasado ni 6 meses, y estamos buscando eso. Es una tarea titánica. La ventaja o desventaja, según se quiera entender, es de que hay de alguna manera la presión por parte de la UNODC a efecto de evaluar, de que evalúa a México y de que lleva a cabo un análisis de esa evaluación que realizan otros estados. Otros estados, como lo comenté, son los que evalúan a México, y esa información se pasa a la UNODC a efecto de que ellos comenten y hagan los correspondientes análisis ante los organismos internacionales encargados de velar por la aplicación de la Convención Anticorrupción. Muchas gracias. Y bueno, por último, en la plataforma nos hace llegar Caudillo Salvador Vázquez, ¿cómo generar la cultura de la denuncia con la ciudadanía? Pues yo creo que cómo generar la cultura de la denuncia, pues es diciéndole que nos conviene a todos denunciar, aún sabedores de que difícilmente va a haber algo. Pero para ello tendríamos que buscar mecanismos de denuncias sencillos y eficaces. Eficaces no porque se logre lo que se requiere al final, sino eficaces de que por lo menos tengamos la certeza de que se presentó la denuncia y tengamos una constancia. Creo que de esa manera, haciendo concientización en la sociedad de que es la forma en que podemos presionar al gobierno a efecto de que cumpla con los objetivos y las necesidades que se requieren, es así como podemos exigir a través de la denuncia y a través de los lamentables datos estadísticos, cómo podemos obligar a que el Estado se enfoque más, ponga más
empeño, énfasis y recursos a combatir, prevenir y combatir la corrupción. Muy buenas preguntas, muy buenas respuestas que han hecho los participantes. Le han hecho llegar muchas felicitaciones. Excelente ponencia, profesor. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Enseguida le paso la voz a la profesora Maratelma Vega Pozos, quien despedirá el presente ciclo. Bueno, la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Armando. Muchas gracias, maestro Jorge, por la intervención y por la excelente exposición del día de hoy. Muchas gracias, Armando, por esta moderación. He de comentarles que Armando estudia 2 licenciaturas, la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Comercio en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ese está entre nuestros alumnos destacados de la Facultad de Derecho. Y como bien nos has comentado, maestro Jorge Alberto, pues la verdad es que nos quedamos sorprendidos, uno, no solamente por el nivel de denuncias y de seguimiento y de resultados que tenemos, sino también porque efectivamente la sociedad, pues somos cómplices y somos definitivamente, además de cómplices, pues también somos creadores de este concepto, de este esquema de la corrupción, que si bien es cierto, sabemos que no existe una definición como tal en nuestros ordenamientos jurídicos, sí es cierto que la padecemos desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque son hechos que tenemos ahí en el momento y del cual el gobierno pues se ha favorecido. También la sociedad se ha favorecido, hay que decirlo con estas palabras, la sociedad que somos todos en algún momento nos hemos visto favorecidos, ¿sí? Al no respetar una luz roja, al no permitir que nos cierren un negocio porque hemos incumplido con normas, etcétera, con muchas acciones que se ven pequeñas, pero que poco a poco en estos engranes se van magnificando. Y pues, maestro, como bien nos dijiste que nos califican, a mí me parece muy sorprendente que, por ejemplo, tan solo estamos el año pasado, si no mal recuerdo, tú me corregirás, el año pasado estábamos en el lugar 130 en este ranking internacional de corrupción, hoy estamos en el nada honroso lugar 124, pero estamos entre países africanos. O sea, tristemente, estamos hablando que los lugares en donde más se vive corrupción, los países donde más se vive corrupción son los países africanos, Nigeria, Zimbabue, en donde no existe, si bien se Andorra, en donde bien se sabe que existe esta economía de lavar dinero, etcétera, y en esos lugares se encuentra México. Entonces significa que algo no estamos haciendo bien, significa que nuestras instituciones están siendo caras, pero seguimos sin hacer las cosas bien. Y como nos dice por aquí un participante, preguntaba, es que yo quisiera que me dijeran, que me asesoraran cómo poder combatir y cómo poder denunciar la corrupción. Me parece que la única forma de poder denunciar la corrupción es haciéndola del conocimiento, primero de la sociedad, después de las autoridades y a través de la sociedad presionar a las autoridades, independientemente si les tenemos o no les tenemos confianza, que esa es una de las cosas que han estado haciendo los medios de comunicación, ¿sí? Y a través de ello, una gran cantidad de sociedades, de organizaciones de la sociedad civil se han organizado y es ahí en donde podemos tener conocimiento de ello. Entonces, una extraordinaria exposición, maestro. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, por atenderme. Es para mí un honor estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes y con mi facultad, a quien le he agradecido y le seguiré agradeciendo siempre todo el apoyo y toda la formación que he tenido. Y no me basta más que ponerme a su disposición. Maestra, si usted puede darle a quien esté interesado el correo electrónico de su servidor, está dispuesto para responder alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, o simplemente les digo que estamos en el Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México para servir y para apoyar cualquier ámbito de nuestra competencia. Muchas gracias, buena tarde a todos y que estén muy bien. Claro que sí, maestro Jorge, muchas gracias y lo vamos a hacer en nuestras redes sociales y también a quien nos lo solicite por vía correo electrónico de este foro. Les agradecemos a todos su participación, gracias por acompañarnos, gracias por las preguntas que le han hecho a nuestro ponente el día de hoy, nos han enriquecido bastante y los esperamos el día de mañana. Tenemos con nosotras a una de las integrantes de lo que es el comité de selección el comité a su vez de participación ciudadana a nivel nacional, la maestra Elizabeth Soria,
quien pues nos va a explicar un poco más sobre cómo se está integrando actualmente a través del Sistema Nacional Anticorrupción estos comités de participación ciudadana, pero más bien la elección de estos integrantes de estos comités. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, maestro.